Muy bien, muy bien. Hola, hola, hola. Buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Muy bien. Este, Estamos entonces iniciando nuestra clase de la asignatura de comercio exterior. Hoy, por instrucciones de la coordinación, estamos accediendo a otra modalidad de Zoom. Esta es mi cuenta, ¿verdad? Pero es una cuenta gratuita la que yo tengo habilitada. Entonces, en honor al tiempo, voy a ir. Hola, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bienvenida. Entonces voy a ir en honor al tiempo porque este, esta clase, esta clase de Zoom, la que es ¿cómo es? La de uso gratuito free, tiene muy corto tiempo de duración, ¿verdad? Entonces voy a procurar de ir directo al grano ya, a lo nuestro, ¿verdad? Perfecto, con el permiso de ustedes voy a este, detener el video de mi cámara y ya a lo nuestro de comercio exterior. Muchas gracias. Perfectísimo. Bien, en la clase anterior estuvimos viendo ya, rápidamente estuvimos viendo lo que es este, la definición del comercio, ¿verdad? Estuvimos viendo algunas que otras también teorías, ¿verdad? Y lo que ahora nos convoca es la evolución del comercio exterior en Paraguay, así dice nuestro programa, ¿verdad? Y lo que encontramos es que durante el comercio en Paraguay, en el siglo XVI, durante la colonización española, Paraguay se convierte en un importante centro de producción agrícola y ganadera. Se establecen las rutas comerciales que conectan la región con el virreinato del Perú y otras áreas colonizadas por los españoles. Tenemos que recordar que Asunción es la capital de la fundación de las Américas, ¿verdad? Eh, 12 de octubre de 1492, imagínense, en 1492 ya se llega a Asunción, ¿verdad? Y bajo la colonia, Paraguay en aquella época era una colonia española hasta 1911, ¿verdad? Y Paraguay hay algo que desde ya yo les tengo que decir, una ventaja que tiene Paraguay para el comercio internacional es justamente de que Paraguay es el corazón de América, en el sentido de que Paraguay está prácticamente desde un punto de vista este, geográfico, está en el centro mismo de América. O sea que inclusive, por ejemplo, desde Asunción se puede llegar rápidamente a Brasil, a Argentina, a Uruguay. Está en el centro y eso para el comercio es el epicentro, es algo muy, pero muy importante. Entonces, a mí no me extraña en absoluto de que ya desde aquella época, Paraguay se convierta en un país agrícola ganadero. Y desde aquella época nosotros seguimos siendo un país agrícola y ganadero. Pero eso no está mal. La mayoría de los países se iniciaron así, de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos toca es ya con nuestras autoridades ir levantando, ya de a poquito, ir convirtiendo los productos agrícolas ya en productos elaborados. Me explico. Por ejemplo, la semilla de la soja, por ejemplo, ya ir elaborando esa semilla de la soja, convirtiéndola ya en un producto terminado, ¿no? Suponer aceite de soja, ya también sabemos que de la soja se hacen esos jugos que nuestra soja pasa al otro país, cae en nuestro país vecino en granos de soja y viene de allá envasado como jugo. A eso es lo que me refiero. Muy bien, entonces durante esa colonización, Paraguay de esa época es agrícola y ganadero. Esto es algo muy importante por el hecho de que nuestras tierras también, tenemos que reconocer, nuestras tierras son muy fértiles, ¿verdad? Y a lo largo y ancho, como decía un profesor de economía, a lo largo y ancho donde uno se va nomás para ir a Ciudad del Este, para ir a Encarnación, ¿cuántos puentes uno va pasando? ¿Cuántos arroyos? Lo que les quiero decir es que la tierra en Paraguay, las tierras cultivables en Paraguay son irrigadas por ríos, por lagos, por arroyos. Por eso es que nuestra tierra es muy, muy fértil.
y ya nos dedicamos a la ganadería de aquella época. Eso fue en el siglo, un poquito después de la llegada de la fundación de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Después del siglo XVIII, la economía de Paraguay continúa dependiendo en gran medida de la agricultura y la ganadería, con énfasis en la producción de hierba mate, tabaco y cueros. Sin embargo, el comercio exterior está limitado principalmente al monopolio comercial impuesto por España. Atiendan, por favor. Si nosotros nos contextualizamos en esta época del año 1500, en esa época, vamos a ver si hoy no creo que podamos llegar, pero puede ser también. Vamos a desarrollar el primer modelo de comercio exterior, es el modelo mercantilista. Paraguay en esta época, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, estaba bajo el modelo de la economía mercantilista. Y los países tanto Inglaterra, Francia, España, que eran países que se iban a colonizar tierras. Entonces, obviamente, ese era el modelo. Vamos a ver en qué consiste el modelo del mercantilismo. Ese era el modelo y Paraguay estaba contenido dentro, no como un país, sino como un sistema de producción. Y ya también nos estamos dando cuenta de que se incorpora ya la hierba mate, la hierba mate, nuestra clásica hierba mate, a partir del siglo XVIII, imagínense, eso es el año 1700 aproximadamente. También tabaco y cueros, ¿sí? Vamos a ir pasando un poquito rápido porque, repito, esta edición de Zoom dura 30 minutos, 40 minutos máximo. Muy bien, pasamos entonces a 1811, Paraguay se convierte en un país libre y soberano de España, ahora comienza a desarrollar su propia política comercial. El gobierno paraguayo adopta medidas proteccionistas para fomentar la industrialización y reducir la dependencia del comercio exterior. Esta actitud de que el gobierno adopte medidas proteccionistas significa de que nosotros cerramos prácticamente nuestra frontera y nos manejamos con lo que nosotros tenemos y se empieza a industrializar y reducir la dependencia del comercio exterior. Obviamente esto no le gustó a España, porque ellos nos tenían a nosotros como una granja, de donde venían, cultivaban y llevaban y comerciaban y ganaban su dinerillo, como diría Menchi. Entonces, el año 1811, con la independencia de Paraguay, empieza a tener su propia política comercial, su propia política de comercio exterior. Por supuesto que en esa época no se podía hablar todavía de tal cual como ahora, ¿verdad? Pero Paraguay, con el doctor Francia, cierra ¿cómo es? La frontera, ¿verdad? Y eso es lo que le puso muy nervioso también a los países vecinos. Paraguay era, en aquella época, era comparable con Estados Unidos más o menos. O estoy exagerando, pero Paraguay era inmensamente rico. El dinero del Paraguay era como un dólar, valía como el dólar. Paraguay se manejaba relativamente bien y empezaba a industrializarse. Tenemos que recordar que Paraguay fue el primer país que tuvo trenes en, en Sudamérica. Imagínense, Paraguay es un adelantado. En la época de don Carlos Antonio López se hicieron muchísimos avances. Avances, ¿cómo se conquista estos avances? Y si está Ulises presente, que me escriba en el chat, él va a estar de acuerdo con nosotros, con lo que voy a decir. Don Carlos Antonio López veía a los mejores hombres, eh, tanto de la milicia como del sector privado, digamos, y los enviaba a estudiar a Europa, los enviaba a estudiar a Europa. Y ellos venían después ya con sus títulos y venían a aplicar lo que ellos aprendían en Europa. En aquella época ya él hacía eso. Entonces, en ese sentido, es lo que Paraguay en 1811 más o menos empieza a equilibrarse, ¿verdad? Empieza a equilibrarse. Y voy a mirar un poquito el chat, acá me están escribiendo, vamos a ver qué dicen, a ver, entiendo. Excelente. Muy bien, bienvenidos a todos entonces. Después vamos a ver ahora el tema el de la asistencia. Muy bien, entonces inmediatamente después de 1811 aparece la guerra de la Triple Alianza, la tristemente célebre
guerra de la Triple Alianza. Paraguay fue devastado, no hay necesidad de ahondar mucho en eso, y se perdió toda, gran parte de la infraestructura económica del país queda destruida y sufre una pérdida significativa de la población masculina. Es ahí donde aparecen las mujeres paraguayas, ¿verdad? Que tienen un nombre ahora, simplemente por el ruido de los perros no me estoy pudiendo concentrar del todo. Y cómo es, las damas paraguayas empezaron imagínense, había pocos varones, pero la población fue destruida, devastada, imagínense, todos los puertos, los caminos, las pocas ciudades que teníamos, todo fue devastado y las mujeres empezaron a levantar lo que es el país. Yo le doy públicamente agradecimiento, gracias a esas mujeres que tienen un nombre, les voy a escribir ahora después si me recuerdo. Ellos empezaron a cultivar la tierra, empezaron a hacer los arreglos, empezaron a volver a tener las familias. Entonces empezó nuevamente Paraguay a salir adelante. ¿Verdad? Esto vamos a tocar si muy tangencialmente, después ahora les puedo inclusive dar un material sobre esto, ¿verdad? Y a principios ya del siglo XX, ¿verdad? 1900, Paraguay se centra en la reconstrucción, obviamente después de la Triple Alianza que quedó devastado, a reconstruir el país y a desarrollar económicamente la economía siendo siempre predominantemente agrícola y ganadero, con énfasis en la producción de algodón y de ganado. Atiendan, por favor, Paraguay en los años 1900, eh, cerca del, inclusive muy cerca de los 2000, Paraguay tenía uno de los mejores variedades de algodón. Tal es así que en Paraguay se le llamaba el oro blanco, oro blanco. Muchísimas industrias que nosotros conocemos hoy eran simplemente cultivadores de algodón. Y con ese capital ellos se hicieron y se industrializaron. No me viene en mente ahora, pero yo tengo conocimiento de que muchas empresas comenzaron, inclusive muchas familias que hoy tenemos adinerados que tienen grandes extensiones de tierra, se iniciaron con el algodón, ¿verdad? Muy bien, entonces es en el siglo XX. ¿Recuerdan que en un principio era solamente, a ver, vamos a mirar un poquito, en un principio era agrícola ganadero, ¿verdad? Después, ya en el siglo XVIII, ya empezamos a meter la yerba mate, tabaco. Esto es muy importante que lleven en mente nuestros productos, comercio exterior, nuestros productos. Yerba mate, tabaco, cueros, ¿sí? Y en 1811, cuando Paraguay se independiza, empieza la industrialización. Y luego de la Guerra Grande, de la Triple Alianza, Paraguay empieza a incorporar, además de la agricultura, mucho énfasis en el algodón. Y así llegamos a la década del 50-80, donde eh, tenemos que recordar que en 1947, si mal no recuerdo, asume, en esos años de los 40, cerca de los 50, asume el dictador Alfredo Stroessner, ¿verdad? Al frente de la presidencia de la República del Paraguay. Paraguay experimenta un crecimiento económico moderado, impulsado siempre por el aumento de la producción agrícola y la exportación de los productos, siempre de la carne, ¿sí? Y algodón, y acá aparece ya la soja, ¿eh? O sea que se van incorporando, teníamos carne, después sí que ya yerba mate, después cuero, algodón y ahora incorporamos soja, ¿verdad? Pero obviamente en aquella época no era tanto así como actualmente es, ¿verdad? Que la soja viene a ser un gran componente de nuestro comercio internacional. Paraguay mete miles de millones de dólares en concepto de exportación, porque hay dos palabras que nosotros tenemos que empezar a distinguir ya a partir de ahora, dos palabras fundamentales. Cuando decimos importación, in es adentro, importación significa que Paraguay está trayendo, nosotros importamos eh, vehículos, por ejemplo, importamos tecnología, importamos internet, cosas así, ¿verdad? Importar es meter mercancías en el país. Y a la inversa, exportar, exportar significa sacar nuestros productos hacia afuera, vender en el exterior. O sea, si nosotros compramos en el exterior es importar, y si nosotros vendemos en el exterior es exportar. Sin embargo, el país sigue siendo en gran medida dependiente de las exportaciones
solamente materia prima. Esta es una palabra fundamental, gente, quiero que lleven siempre en cuenta. Eh, Casi la gran mayoría de los países comenzaron siendo productores de materia prima, pero llegó un momento dado en que esa materia hay que industrializar. Si queremos desarrollarnos, tenemos que tener industria. Nuestra soja o el algodón o la carne, ya no mandar carne así en bruto, sino ya mandar hamburguesa, mandar ya cosas de mayor valor. Porque atienda, por favor, cuando una materia prima se exporta, se manda hacia afuera, se manda hacia afuera, este, tiene poco valor, ¿verdad? En comparación, sin embargo, si nosotros a esa materia prima que nosotros tenemos acá adentro, dentro del país, le damos mano de obra, ya sea sacar el aceite o lo que sea, le damos mayor valor, entonces obviamente va a entrar en más cantidad de dólar al país. Eso es lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Industrializar lo que tenemos. Ahora, lo que no producimos hoy, somos ineficientes para producir, eh, cualquier producto sea, es mejor comprarlo de afuera porque es más barato que nosotros hacernos los ídolos y querer producir y no nos da el cuero. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero. Entonces, la materia prima hay que pasarlo por un proceso de industrialización y hay que, para poder obtener mayores beneficios para el país. Al tener mayor valor agregado, esa materia prima ya no es en bruto, ya tiene elaboración, ya tiene envase, tiene transportación, todo eso, eso suma un poquito más de valor. Y entonces eso se vende al extranjero y por eso entra el dólar y el dólar, obviamente, como materia prima va a ser menos y como producto elaborado va a ser más, ¿verdad? Y ya en el siglo XXI, Paraguay busca diversificar su economía y promover el comercio exterior a través de la atracción de inversión extranjera. Esto es algo muy importante, la inversión extranjera. Paraguay está en un proceso ahora de gente. El año pasado yo le estuve enviando videos a los grupos que tenía, los grupos de cómo hablan los extranjeros y los vecinos que quieren venir a invertir a Paraguay. Porque Paraguay, a nosotros nos cuesta mucho desenvolvernos, ¿verdad? Pero en comparación el extranjero sufre mucho en su país. Eh, no quiero nombrar, ¿verdad? Para no perjudicarle a nadie, pero sin embargo, lo que les quiero decir es de que eh, tenemos que ver la posibilidad de conseguir inversión extranjera. Y la gran mayoría, en tiempos de pandemia, un poquito después de la pandemia, gente, tanto brasileños como argentinos, inclusive uruguayos, vienen a invertir a Paraguay, vienen a invertir al Paraguay. Después vamos a ver ahora qué es lo que necesita el extranjero para venir a invertir. Necesita transparencia, necesita seguridad. A mí me dio mucha pena que ese alemán en la campaña, no recuerdo en qué ciudad era, que se le asesinó para llevarle su violín. Así dicen, ¿verdad? No, no recuerdo bien la historia, pero le asesinaron. Asesinaron todos sus perros y entraron y le asesinaron y llevaron eh, para robarle, ¿verdad? Un Stradivarius, creo que era. Imagínense, eso es tremendamente malo para la imagen del país. Porque como decía el doctor Piccinini, no solamente hay que ser, sino también hay que parecer. Y nuestro país tiene que ser tranquilo, las leyes tienen que funcionar, se tiene que respetar la propiedad privada, se tiene que... existe una ley 2050, creo que es una ley que promueve la inversión extranjera. Viene un extranjero, invierte en nuestro país y los primeros 5 años no paga impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Y eso a ellos les gusta. O sea que hay formas de atraer la inversión extranjera, es lo que les quiero decir. Entonces, es muy importante. Estamos incorporando ya varios conceptos. Quiero en la plataforma ahora a poner un apartado de glosario y ahí voy a ir levantando las palabras claves para que ustedes tengan ahí, ustedes manejen estos vocabularios. Porque imagínense, ustedes se van a trabajar en una empresa que es de importación y exportación, entonces ustedes ya van a saber qué es exportación, qué es importación, qué es inversión extranjera, qué es manufactura, qué es todo eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante la inversión extranjera, atraer, y este es el momento en que Paraguay está atrayendo muchísimas inversiones. Atiendan, por favor, en relación al punto anterior acá, que yo les decía a ustedes que Paraguay, Asunción fue madre de ciudades.
La ciudad de Asunción, madre ciudad. La ciudad es, Asunción es un epicentro, ¿verdad? El corazón de América. Bueno, yo les quiero contar algo que nos había comentado cuando yo trabajaba en el Correos. Nosotros nos solíamos, yo solía ir junto a nosotros, nuestro cliente era eh, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Confederación Sudamericana de Fútbol. Nosotros le repartíamos sus revistas del ámbito nacional y ámbito internacional. Y tal así que el doctor Nicolás Leos nos solía invitar a la nueva sede de la Confederación. Y lo que yo entendí es, de lo que él explicó, es de que utilizando Paraguay, corazón de América, este, en este siglo, trajo, trajo la sede permanente de la Confederación Sudamericana de Fútbol a Asunción, ¿sí? Trajo, por más que esté en Luque, pero trajo a Paraguay y utilizó la frase Paraguay, centro de América, corazón de América. Y en aquella época, cuando se estaba haciendo el estudio, dice que la Confederación Sudamericana de Fútbol iba a estar en Perú o iba a estar en Ecuador. Esos eran los países más posibles. Pero Paraguay ganó la licitación y se trajo a Paraguay, se trajo a Asunción, se trajo a Luque, a la ciudad de Luque, la sede permanente. Imagínense, aparentemente esto no es muy importante, pero yo les cuento, gente, cuando vienen todos los extranjeros acá se suele hacer en el local de la Confederación, se suele hacer los sorteos. Vienen de todos los países de América, vienen los extranjeros, vienen los presidentes, vienen los jugadores, vienen los invitados especiales, todo eso traen dólar y traen y gastan a Paraguay. ¿Por qué gastan a Paraguay? Viene alguien de Panamá o viene alguien de Colombia, tiene que venir a dormir en un hotel, tiene que desayunar, tiene que comer y así sucesivamente. Y si es que tiene que ir en un avión que es de una bandera paraguaya, también paga su ticket de avión a una empresa paraguaya de aviones. Imagínense, en eso consiste la, la, la ganancia, para el país. Y eso es lo que yo entendí en aquella época, lo que trató de explicarnos el doctor Nicolás Leo en una reunión, en un lanzamiento de estampillas, porque había estampillas que eran en conmemoración a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Muy bien, eso es a modo de explicarle a ustedes la importancia que tenemos. Inclusive, yo les comento, gente, los que son un poquito mayores acá en el grupo, habrán escuchado también que allá cerca de los 2000, después del golpe habrá sido, de 1989, 90, en los años 90 o 2000, hubo una fuerte versión de que el gobierno chino, que China quería venir a hacer un puerto franco, así como Hong Kong. Hong Kong, por ejemplo, es un puerto franco. Durante 100 años Inglaterra desarrolló ese puerto y hace poco pasó a mano de los chinos. Los chinos querían hacer lo mismo, querían venir a poner un puerto de primer nivel, de primer mundo acá en Asunción. Eso significaba de que Paraguay iba a tener el mejor puerto, tenía que expandir las rutas, se tenía que hacer más hoteles, todo iba a ser beneficioso. Pero esa era una versión muy fuerte en los años 90. Yo escuchaba que los chinos querían venir a invertir a Paraguay, a hacer de Paraguay el centro de América, el centro de todos los negocios de América, porque en esa época Ciudad del Este acaparaba digamos, todo el comercio, tanto lícito como ilícito. Inclusive hay películas de Hollywood que vinieron a grabarse en la Ciudad del Este, en el Alto Paraná. Ex Puerto Presidente Stroessner se llamaba antes, eso, antes de la caída de Stroessner. En la época de la dictadura, Ciudad del Este se llamaba Puerto Presidente Stroessner. Bueno, imagínense, y esa capacidad que tienen los extranjeros, el comercio internacional, el manejo que tiene Ciudad del Este, eso se iba a traer a Asunción y se iba a potenciar. Imagínense todo lo que requiere eso, ¿no? Si, todo podíamos trabajar, engrandecer el país, pero yo no sé qué pasó, no les quiero mentir, tampoco quiero ser irresponsable, dar una opinión, pero tengo entendido que no hubo un acuerdo.
no hubo un acuerdo. Ustedes el año pasado dieron eh, técnicas y estrategias de negociación. No hubo un acuerdo entre los inversores y el gobierno nacional. Lastimosamente, ¿verdad? Pero eso fue algo, ¿verdad? Que pasó. No sabemos si fue para bien o para mal. Pero en el año 2011 Paraguay sí se convierte en miembro pleno del Mercosur, lo que brinda acceso a un mercado regional más amplio y oportunidades. Tenemos que recordar que el tratado del Mercosur que firmaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se firmó en Asunción. Ese tratado del Mercosur se llama Tratado de Asunción, así se le conoce. Imagínense, todo porque nosotros tenemos muchos potenciales para... En la actualidad, Paraguay continúa siendo un importante exportador de productos agrícolas y ganaderos, como la soja, carne, maíz, trigo. También ha experimentado un crecimiento en sectores como la energía hidroeléctrica. De eso no estamos olvidando nosotros. Paraguay hasta hace poco era uno de los países que más producía energía hidroeléctrica per cápita. Per cápita es una palabra latina que significa por cabeza. Y la industria manufacturera que contribuye al desarrollo del comercio exterior del país. Gracias a las compensaciones, a los royalties que nosotros recibimos por la energía que se le vende al Brasil, pues nosotros somos dueños de la hidroeléctrica, parte, socios. Paraguay recibe compensación, esa compensación viene al Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Hacienda se le redistribuye a cada departamento, a cada distrito. Recibe compensaciones de royalties de Itaipú. Y eso es algo muy, pero muy importante. Se dan cuenta que cuando uno se desarrolla ya empieza a crear grandes negocios y ahí ya todos ya nos beneficiamos, ¿verdad? De alguna manera. Muy bien, entonces este es el recorrido de lo que es Paraguay, ¿verdad? Y si vamos a hablar del Mercosur, el Mercado Común del Sur, ¿verdad? Eh, en donde no sé en qué etapa está actualmente, pero la primera etapa siempre suele ser de ir derribando las barreras comerciales, ¿verdad? En el sentido de barreras que no se puede pasar productos por A o el motivo a la Argentina o al Brasil y viceversa, ¿verdad? Y eso estamos diciendo vez pasada de que cuando hay muchas restricciones, se crea lo que se llama el mercado negro, a lo que nadie le gusta. Nosotros no queremos mercado negro, queremos mercado con toda la de la ley, libre, transparente. ¿Y cómo un mercado puede ser transparente? En donde las informaciones, todas las informaciones son claras, ¿eh? Y están sobre la mesa, no hay nada turbio, no hay nada raro, no hay artículos que van en contra del comercio, todas esas cosas. Esta es una asignatura muy, pero muy importante. Eh, el comercio internacional es lo que le ha dado a los demás países el desarrollo, ¿sí? Realmente exportar a los otros países es algo muy bueno porque mete dinero al país y la mayoría del comercio internacional, dependiendo de los países, excepto China, la gran mayoría se opera con dólares, ¿no? Y ustedes saben el valor que tiene el dólar para el comercio internacional. Hasta hace muy poco se estaba hablando de que se quería modificar eso, ¿verdad? Que China, Brasil y otros países socialistas estaban queriendo formar un grupo que se llama BRICS, si mal no recuerdo, y estaban queriendo cambiar la moneda en sus transacciones, todo eso. Lo que les quiero decir es que el comercio internacional se hace, en la gran mayoría se hace en dólares, esos dólares tienen mucho valor para nosotros, tienen muchísimo valor, porque eso viene y se reparte nuevamente dentro del país. Perfectísimo. Vamos a ver un poco, ojalá que nos siga dando nuestro tiempo. Eh, ¿Qué tal? No hay ninguna consulta en relación, alguna consulta en relación a este tema por ahora, para ir pasando ya después ahí le escribí algo en el chat, gente, para ir pasando ya a otro tema. No hay, Ningún. Sí. ¿cómo? No, no Hola. tenemos consultas adelante. Ah, ya, ya, muchísimas gracias, compañera. Perfectísimo. Entonces vamos a entrar ya nosotros a hablar de las distintas teorías, ¿verdad?
Es como increíblemente la economía tiene su teoría y el comercio internacional es una rama también de la economía y es algo muy importante de la economía, de la administración y también tiene sus propias teorías, ¿verdad? Y así, este, el, a ver, a ver si puedo. Ahí está. Lo que vamos a hablar ahora nos va a dar el tiempo posiblemente para hablar de la primera teoría. Se dice que es una teoría, pero después vamos a ver de que tal no es una teoría tal cual. Es una teoría con todos sus... Pero ya se considera una teoría porque ya tenía algunos principios y la mayoría de los países, estos países que venían a colonizarnos, Inglaterra, ¿cuál es la fuerza de Inglaterra, la fuerza de España, la fuerza de Portugal? Todos estos países eran fuertes en el mar, tenían el control del mar. Por eso es que ellos se iban a conquistar otros países, colonizar otras tierras, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ellos hacían? Vamos a ver ahora después. Ellos se iban así como hicieron con Paraguay. Vinieron acá y nos hicieron trabajar la tierra y ellos llevaban los productos. Y obviamente al llevar los productos también, como ellos manejaban la economía, ellos se quedaban, el colonialismo se quedaba con la gran mayoría de las riquezas, ¿verdad? Por eso es que 1811, eh, ya con los procesos de Mayo, queriendo, ya con el sueño de un país libre y soberano, eh, eh, sucedió, ¿verdad? En 1811 la independencia del Paraguay. Muy bien, entonces el mercantilismo es una doctrina de pensamiento económico que prevaleció en Europa, es lo que le estaba diciendo, en el siglo XVI, XVII, XVIII, es decir, entre el año 1500 y 1750, por ahí. Y que decía que el Estado debe tener un control de la gran siete, vamos a hablar en nuestros términos, de la industria, del comercio, ni qué decir, ¿para qué? Para poder aumentar el poder de la nación al lograr que las exportaciones superen el valor de las importaciones. Por eso es que algunos dicen que era una teoría, pero para mí es una doctrina, una doctrina económica es el mercantilismo. Y por primera vez, imagínense, por primera vez a alguien se le ocurre exportar, vender más para ganar más dinero y importar menos para gastar menos. Entonces, al hacer el balance, nosotros después en el siguiente módulo vamos a hablar de la balanza de pagos. La balanza de pagos viene a ser como la contabilidad del país, la contabilidad, todo lo que entra, todo lo que sale. Tal es así de que los empresarios tienen asesores y ellos no se complican mucho, solamente miran nuestra balanza de pagos de Paraguay y ahí ya ven nuestros movimientos y ya ven cómo se comporta las importaciones y las exportaciones del Paraguay. Entonces, ahí está la selfie del comercio internacional. Todo el movimiento de entrada y salida y esos viene de pago, balanza de pago tienen partidas así como la contabilidad, tienen partida financiera, partida de capital, de bienes. Todo lo que se mueve está registrado. Todo lo que es legal está registrado en la balanza de pago. Muy bien, entonces por primera vez con el mercantilismo entre el 1500 y 1750, a alguien se le ocurrió y se dio cuenta es que si exporta más, vende más productos, recauda más y en contrapartida compra, se ataja y compra poco, importa menos, le va a sobrar más. Y es lo que se llama el superávit. Superávit es utilidad, ganancia. En este caso, al ser la exportación superior a la importación, obviamente hay un superávit, entra más plata, ¿verdad? Y esa era la teoría esta nueva política en torno a concentrar fuerzas en el Estado y no en los principados. Se extendió en Europa con algunas características diferentes que tenía distintos nombres, ¿verdad? Mercantilismo en Inglaterra, colberismo en Francia, cameralismo en Alemania. Posiblemente la importancia económica de Inglaterra ha determinado que este nuevo estilo pase a dominar en forma generalizada el mercantilismo. Sí, es lo que le estaba diciendo. Estos países, ¿qué es lo que tenían? Tenían flotas de barcos, eran muy buenos, eran descubridores, por llamarlo de alguna manera, eran muy fuertes en el agua, muy fuertes en la marina. Entonces, ¿qué es lo que ellos... La política del mercantilismo se basaba en lo siguiente.
vayan a Paraguay, cultiven las tierras, exploten ese país, saquen ganancias y compren oro y consigan plata. Del Perú llevaban plata. Y entonces, esa era la manera en que ellos se beneficiaban. ¿Y cuál era el sentido de que se quede más plata, más oro, más el comercio en esa época se hacía con oro y plata? Acumular tanta riqueza en oro. Ya me vienen en mente los, los piratas con sus loritos, todo eso. Me viene en mente, ¿verdad? Que también nuevamente ellos se iban a robar a los países y por el camino los piratas también le robaban a ellos. Ladrón que roba a ladrón, 100 años de perdón. Entonces se dan cuenta ustedes. Entonces la idea era acumular la mayor cantidad posible de oro, acumular la mayor cantidad posible de plata. ¿Para qué? Para que pueda invertir otra vez. Cuanto más oro tiene, más plata, va a poder mandar construir más barcos, más tecnología y contratar más marinos. ¿Usted sabía de que la mayoría de estas flotas, así cuenta la historia, ¿verdad? A mí no me consta, pero así cuenta la historia de que la mayoría de estos buques, eran todos mercenarios los que venían. Eran gente que se dedicaban a eso, se dedicaban. Gente de otros países hizo que se iban a España o a Inglaterra y yo no quiero subir en el barco y esa era su profesión. Eran, eran, así era su trabajo ahora. Entonces el mercantilismo en realidad no era una doctrina formal y consistente, sino un conjunto de creencias. ¿Y qué es lo que? La creencia es una manera de pensar y son paradigmas. Entonces, al tener la mayoría, eso, todos se comportaban igual. Entonces, eso hacía de que, como Inglaterra dominaba los mares, que todos le quieran copiar, ser grandes como Inglaterra para combatir, porque entre ellos también se peleaban. Ellos también se peleaban. ¿Y quién era más fuerte en el agua? Al tener más oro, al exportar más, importar menos, acumular más oro, más plata, voy a poder comprar más barcos, voy a poder contratar más marines, más mercaderes, más todo. Y al tener más potencia, nuevamente eso es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Se agranda. Entonces, era preferible exportar a terceros que importar bienes comerciales dentro del propio país. La convicción de que la riqueza de una nación depende sobre todo de la acumulación de oro y plata, lo que le estoy diciendo, y el supuesto de que el Estado tenía que meterse con todo en la economía. Estaba justificado que el Estado sea duro y meta sus manos y controle las fronteras para que no entren otros productos extranjeros. Y sin embargo, ellos vendían sus productos a los demás y no querían que metan. Imagínense. Entonces, el público, intervencionismo público del Estado, del gobierno o del Principado, lo que sea, se metían mucho yo en la economía. Entonces, eh, era con el objetivo de lograr mayor oro y riqueza para poder engrandecer el país. Y a través de engrandecer el país, se tenía que engrandecer la flota de mercaderes. Bueno, la economía mundial es vista como un juego de suma cero. ¿Atienden? No. El juego de suma cero significa de que uno nomás gana. Nosotros en comercio internacional siempre decimos, comercio internacional, ganar, ganamos. Ganar, ganar significa que todos tenemos que ganar. ¿Entienden? Y tiene que ganar el que compra y tiene que ganar el que vende. ¿Entienden? A eso se refiere. Entonces, y necesariamente el enriquecimiento de España tiene que ser a costa de sus colonias. Nosotros nos empobrecemos y ellos no se enriquecen, porque no hay plata suficiente para los dos, solamente para el más duro, para el más fuerte, para el que tenía más colonias, para el que tenía más flota de barcos, el que tenía más oro, más plata. Entonces, se trata de robustecer la producción interior y en debilitar el proteccionismo de los demás países. Muy bien. Entonces, el mercantilismo tuvo un gran éxito. El crecimiento económico como complemento de la producción clásica de la agricultura se incrementó notablemente el comercio internacional. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, gente, nuevamente les quiero pedir a alguien, o sea, a Damaris, o no sé a quién, ahora que me haga una captura de pantalla de lo que estamos, por favor, porque esto se está terminando. Acá me aparece en pantalla que en 30 segundos ya
ya no tenemos que despedir porque ya terminó nuestro horario. Esto que es por ahora nomás lo que es así, pero después vamos a tener otra vez el Zoom de corporativo de la institución y ya vamos a poder estar compartir más tiempo. Hay tantas cosas que yo les quiero contar a ustedes y está bien así. ¿Alguna consulta se va a Hola, cortar? profe. ¿Está Sí, bien? ya hice ya el screen, te voy a Ah, pasar. ya. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá conmigo y por Dale, profe. escuchar el ladrillo de mis perros y nos vemos la próxima. Chao, chao. Que pasen bien.